Sírvete tu café, Acomódate en el sofá. que empezamos con Libros en Taza. Libros en Taza, el podcast donde cada semana traemos un libro, lo resumimos y lo comentamos en conjunto, porque con café todo sabe mejor. Libros en Taza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Libros en Taza. Nos alegra que nos estés escuchando nuevamente. Mi nombre es Dani. El mío, Clau. Muchas gracias por ser fiel seguidor. Estamos emocionados y es la última semana de febrero. Y Clau nos va a traer un libro muy interesante porque Claro, es el tema de drama. Nos ha tocado drama, la temática drama. Sí, ¿verdad? Así que bueno, vamos con ello. Ya. Vamos a genial. empezar como siempre. Uy, sí, las pistas para adivinar al autor, al escritor, a esta narrativa. Algunos datos del escritor para entrar en contexto, ¿no? Para saber de quién es Ambiente. la novela. El autor es uno de los grandes escritores de la literatura rusa, ¿vale? En sus escritos se refleja su vocación de reformador moral y social. Es algo muy, muy característico de él hasta ahora en las obras que he venido leyendo. Se Vale. refleja mucho estos temas. Me emociono, ok, creo. Además, sus ideas sobre la no violencia y la simplicidad inspiraron posteriormente a grandes líderes. Entre ellos se encuentra Martin Luther King. Y con esta última característica voy a mencionar las obras más significativas del escritor. Está entre ellas Guerra y Paz, Ana Karenina y La muerte de Iván Ilich. Si no lo has sacado antes, creo que con las obras son muy... He tenido que cambiar mi respuesta porque cuando te dije me emociono y todo esto, en primera instancia, cuando mencionaste la literatura rusa, Ajá. se me vino de frente Dostoyevsky, pero Vale, ya sí, con sí. el nombre de los libros, Ana Karenina, pues definitivamente estamos hablando de Tolstoy. Tolstoy, así es. La novela que traigo hoy es una novela corta y con un drama social. Hay historias que no impacta por lo que ocurre, sino por cómo empieza todo. Porque a veces no son las grandes tragedias las que cambian al mundo, sino los pequeños errores que nadie espera que lleguen. Y el cupón falso de Lev Tolstoy es una historia que parte de algo mínimo, una mentira pequeña, que termina afectando la vida de muchos. Y quizás lo más inquietante es que nos obliga a preguntarnos a nosotros como lectores hasta dónde puede llegar una mala decisión aparentemente insignificante. Esta novela, la que traigo, Cupón Falso, fue escrita aproximadamente en 1889, una etapa donde el mismo escritor atraviesa una profunda crisis espiritual y se ve claramente reflejado en esta novela. Más que contar una historia compleja, el autor intenta responder una pregunta moral. ¿Puede el mal propagarse como una cadena? Y si es así, ¿también el bien lo puede hacer? Pues en esta obra, tratar de responder a estas dudas. La obra claramente se divide en dos partes, ¿vale? Vale. El inicio, la primera parte, que es la caída, ¿vale? Donde vamos a poder encontrar todo lo mal que se viene propagando. Y la segunda parte ya viene a ser la posible redención, ese cambio que va a surgir entre los personajes. Wow, qué fuerte. Los dramas sociales definitivamente son un poquito más intensos que los personales, ¿sabes? Todo comienza con un joven estudiante que está discutiendo con su padre por dinero. Es un conflicto cotidiano, casi banal, pero que marca el punto de partida. Movido por la frustración y el orgullo, el joven busca soluciones rápidas. Y ahí aparece una figura clave, un compañero del instituto, un personaje astuto, persuasivo, que jugaba a las cartas, conocía a varias mujeres y siempre tenía dinero. No dignamente, pero lo tenía. Era un tipo poco recomendable entre la sociedad, ya muchos lo conocían. Y es él quien propone falsificar dicho cupón para conseguir dinero fácil. Aquí Tolstoy nos muestra algo inquietante. El mal no siempre nace de la maldad, a veces nace de la debilidad, de la necesidad de alguien.
Este punto se observa cuando en las primeras páginas del libro aparece justamente esta escena que estaba mencionando, ¿no? Majin, el compañero, le insiste que le entregue el cupón. Agarra una pluma y alisando el billete con el dedo de la mano izquierda, agrega delante del 2 un 1, convirtiendo el cupón en 12 rublos con 50. Mitya, el joven estudiante, dice que eso no está bien y el otro le refuta, son bobadas. Entonces Mitya pensó que él tenía razón, pensando además en los improperios de su padre que le decía que se volvería un estafador si seguía en ese camino de los préstamos y deudas. Entonces Mitya se reafirma a sí mismo, un estafador, voy a convertirme en un estafador. Como que es una excusa. Así es. Y aquí también un inciso, el cupón, anteriormente Rusia usaba como cupones o cheques para hacer los pagos y eso, ¿no? Ah, vale. ¿Vale? Bien, a partir de ese momento, el cupón empieza a pasar de mano en mano y con cada persona que lo recibe, el daño va creciendo. No necesariamente la persona también que recibe el dinero, sino que afecta de manera colateral a los que los rodean, ¿vale? Indirectamente. Lo interesante es que Tolstoy no se centra en un solo protagonista, sino que la historia se vuelve coral, entrelazando varias historias entre sí, ¿vale? Pero todo contribuyendo al trama principal. Cada personaje representa una reacción distinta frente al mal. Algunos se engañan para sobrevivir, otros se vengan, otros simplemente miran hacia otro lado, como que no me afecta a mí, no me meto. El engaño inicial se convierte en una cadena de estafas, resentimientos, asesinatos y venganza. La novela parece decirnos que el mal tiene una lógica propia. Una vez que se pone en marcha, nadie controla hasta dónde puede llegar. En el libro encuentran varias escenas donde se justifican estas malas acciones. Una de esas es el siguiente fragmento que lo recopilé directamente del libro. A mi parecer muestra claramente esta manera de justificar sus malas acciones de los personajes. Los asesinos de Iván Mironov, entre ellos Stepan, fueron llevados ante la justicia. En su caso, las acusaciones eran más graves, porque todos testificaron que había sido él quien había abierto la cabeza a Iván Mironov con una piedra. Stepan no oculta nada en el juicio. Explicó que cuando le robaron los últimos 2 caballos, había denunciado el hecho a la policía. En ese momento habrían podido seguir el rastro a los gitanos, pero el comisario ni siquiera había querido recibirle y no había iniciado ninguna investigación. ¿Qué podríamos hacer con un hombre así? Nos ha arruinado. Todos le pegaron, la comunidad entera había decidido matarlo. Yo no hice más que rematarlo para que no sufriera más, es lo que dice Stepan. En efecto, Stepan no veía nada reprobable en aquel homicidio. Cuando estaba en el ejército, había tenido que formar parte de un pelotón de fusilamiento. Y ni en ese caso, ni en el asesinato de Iván Mironov, la cosa le parecía tan terrible. Si había que matar a un hombre, se le mataba. Hoy le toca a otro y mañana me tocará a mí. A medida que avanzan los hechos, Tolstoy introduce algo clave. Nadie queda completamente intacto, todos reciben sus consecuencias. Aunque algunos personajes parecían salir ganando, en un principio, el relato deja claro que las consecuencias llegan al final. No siempre como castigo visible, sino como algo que va desgastando interiormente a los personajes. Aquí aparece una idea muy marcada de Tolstoy. El verdadero juicio no es social, sino que es moral. El daño más profundo no es el que hacemos afuera, sino el que se instala dentro de uno mismo. Y con eso se cierra la primera parte, dando paso ya a la segunda parte, que viene a ser, como te digo, la posible redención, ese cambio que se va a ir reflejando en cada personaje. Si la primera muestra cómo se expande el mal, la segunda parte explora algo más esperanzador, la posible redención en ellos. Los personajes comienzan a tomar conciencia. Algunos desde la culpa, otros desde el dolor, otros desde la fe, o es una combinación de los tres. El escritor plantea que así como el mal se contagia, el bien también puede hacerlo. Esta parte abre una pregunta poderosa que marca: ¿el cambio nace del arrepentimiento o de la necesidad de encontrar sentido a lo que se hace? Esto también se ve reflejado en uno de los fragmentos, capítulos del libro, ¿vale? Que también lo he captado y bueno, lo he puesto tal cual. Ah, perfecto. ¿Vale? Lo voy a leer. Se encuentra Stepan en la cárcel, sumergido en el tormento de María Semyonovna.
Tranquila, los nombres rusos Sí. se nos complica a todos, menos a los rusos. A quien él había matado para robarle algún dinero. En la cárcel, Stepan se cruza con Chuyev, otro nombre que, bueno, que estaba condenado por robo y que lo iban a deportar por profesar el verdadero evangelio. Stepan le pregunta cuál es la verdadera fe. Chuyev entonces le cuenta cómo le habían transmitido a él la verdadera fe, y fue a través de un sastre cojo con el quien había tenido que dividir algunas tierras. ¿Pero qué le sucederá a los que ya habían cometido malas acciones?, pregunta Stepan. Está todo escrito, le contesta Chuyev. Entonces le lee dos escrituras del evangelio, a Mateo 25 del versículo 31 al 46 y Lucas 23 del 32 al 43, ¿vale? Vale. Más o menos sabes de qué se trata estos dos evangelios. No, o sea, no me sé los versículos de memoria, Vale, soy sí. sincera. Unos que otros, pero... A ver, Mateo 25 habla sobre, creo que es una parábola o algo que dice Jesús, ¿no? El de te pedí comida y tú me ayudaste, Ya, te pedí cobijo y tú me atendiste. Vale, Ujú. esa parábola se habla en Mateo 25 y en Lucas 23, del versículo 32 y 43, menciona exactamente cuando está en cuando a Jesús lo crucifican y está el Vale. ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Y el ladrón bueno le dice, se arrepiente en ese mismo Dimas. y bueno, y Jesús le dice que hoy mismo estará con él en el paraíso. Aquí con estas dos escrituras, con estos dos evangelios, me parece que claramente se refleja que este personaje quiere dar a entender que se encuentra el perdón y en el arrepentimiento donde los hombres puedan reivindicarse, ¿no? Bien, retomando el fragmento, entonces Stepan quedó sumergido en las reflexiones de estas dos escrituras. No veía ninguna contradicción, al contrario, le parecía que lo uno confirmaba lo otro, que los misericordiosos fuesen al paraíso y los duros del corazón fueran al infierno. Significaba que hay que ser misericordioso. Stepan oía por primera vez esas razones y le sorprendían mucho. Entonces comenzó a pasar todo su tiempo libre en compañía de Chuyev, escuchándole, y en cuanto más lo escuchaba, más entendía. Al final se le reveló que el sentido de la doctrina consistía que todos los hombres eran hermanos y deberían amarse y compadecerse los unos con los otros. Entonces todos serían más felices. Y mientras más escuchaba, más lo iba asimilando. Desde entonces Stepan se convirtió en otro hombre. Bien, con este fragmento me ha gustado mencionarlo acá y lo he considerado que sería importante un punto clave. Claro, un punto clave de ese cambio que nace, ¿no? Como esa cadena de buenas acciones que ya comienza a cambiarse o a verse la redención en los personajes, para que tomen la conciencia que la culpa lo conlleva a ese cambio, ¿no? Ujú. Y entonces, regresando, la historia termina volviendo al inicio, como comenzó, con este personaje Mitya, con el joven estudiante, pero ya no es el mismo. Ahora es un adulto con una vida estable, una familia y un camino más alineado con valores religiosos, espirituales. Hay reconciliación con su padre, hay orden en su vida, hay una intención de vivir bien. No es un final explosivo, sino que es un final más ligero, más sereno. Tolstoy no nos da una redención espectacular a grandes voces, sino que es una redención más cotidiana, ¿vale? Más realista. Sí, como si quisiera decirnos que para cambiar no siempre debe ser algo heroico, sino que es algo más silencioso para uno mismo. Esta novela refleja claramente el proceso espiritual que está atravesando Tolstoy, que te mencioné al inicio, logrando sumergir al lector a reflexionar y a cuestionarse sobre cómo se está actuando hoy en día en la sociedad. Y personalmente ha sido una lectura agradable para mí. Me ha gustado leer esta redención y también a través de las enseñanzas que va dando. Pero sin embargo también me lleva a preguntarme si cómo plasma el autor en esta escritura, si es suficiente para que se realice un cambio grande en la humanidad. Ujú. O simplemente será otra utopía que se queda en la lectura, ¿no? Si es posible que esas enseñanzas espirituales podamos lograr ese cambio. Wow, qué interesante lectura. Sí. Y antes de culminar, me gusta traer elementos simbólicos, ¿vale? Vale. Que recopilo de la lectura en sí. Y en esta novela he encontrado dos elementos. El primero claramente es el cupón falsificado, ¿vale? Que
que marca el punto de inicio, como dije, el origen de todo, y es como que la tentación que conlleva a que se propague lo que es este mal. Presenta esa pequeña decisión que parece inofensiva, pero que abre una cadena imposible de controlar. Es un gesto mínimo, casi impulsivo, que termina afectando a muchas personas que los rodea. Y entonces el cupón se convierte en ese símbolo de algo muy humano. La tentación de tomar atajos cuando el orgullo, la necesidad o la frustración nos domina, como es el caso de este joven estudiante. Aquí Tolstoy parece decirnos que el mal no siempre entra en nuestra vida como algo grande o algo evidente, sino que a veces llega en forma de algo pequeño e insignificante que decimos que puede ser algo justificable en sí. Y sin embargo, sus consecuencias pueden crecer mucho más de lo que imaginamos. Y el segundo elemento que traigo son los ojos de esa mujer bondadosa, ¿vale? Esta mujer bondadosa es el personaje de María, de quien Stepan la asesinó para robarle algún dinero. ¿Por qué lo menciono? Porque en el momento de que Stepan iba a matarla, a asesinarla, no pudo mirarle a los ojos porque él lo describe como que algo muy penetrante, muy misericordioso. Es una mirada muy profunda que a él hizo que se volteara y no pudiera mirarle a los ojos, ¿no? Para matar. Pero bueno, igual la asesinó. Y justamente por eso lo mencionaba, porque cuando Stepan se enfrenta a ella en el momento más oscuro, en el asesinato, hay algo que los desarma. Y no es la violencia, no es el miedo, son simplemente esos ojos penetrantes, ¿no? Una mirada limpia, compasiva y sin odio. Y esa mirada se queda con él, lo persigue y lo atormenta. Pero no como algo de castigo, como si fuera un castigo, sino como una conciencia. Esos ojos representan el momento en que el ser humano se enfrenta a sí mismo cuando ya no puede justificar lo que hizo. Y Tolstoy nos muestra que a veces el cambio no nace del castigo, sino del encuentro con algo profundamente humano, ¿no? La autoconciencia que uno ya va teniendo en sí mismo. Y por último, el cupón falso no es una historia sobre un crimen. Es una historia sobre consecuencias, sobre cómo una decisión pequeña puede afectar muchas vidas y sobre la posibilidad real o ideal de que el bien también se puede propagar. Y quizá lo más interesante no es si el personaje o los personajes consiguen ese cambio, sino si nosotros creemos personalmente que pues se puede cambiar, que realmente alguien puede cambiar. Y con esto cierro este pequeño resumen con análisis ahí metido pues en el libro. Está muy interesante, la verdad. Es una lectura, por cómo lo has contado, siento que es una llevadera, no se siente pesada. Sí, realmente no es una hora pesada de leer, solamente lo complicado, como digo, es una novela que entrelaza muchas historias, por la cual trae consigo muchos personajes. Tienen varios personajes que a veces te lías un poco. Lo que se recomienda es tener una libreta al lado cuando vas leyendo y vas anotando los personajes, porque si no vas a estar como yo, regresando a capítulos anteriores para ver dónde salía el personaje o qué es lo que hizo, porque acaba acá. Que enreda mucho, pero es muy buena y con una enseñanza clave. Como dije, es un drama social y me gustó traerlo porque a pesar de que ha ocurrido a 2 siglos atrás, creo que son temas socialmente que se va tocando y actualmente. Así que puedes tomar esta historia y conectarla con lo que sucede y bueno, y comenzar a discernir en ellos, ¿no? Claro, porque como dices, el tema está entre discernir entre lo bueno y lo malo. Y el bien y el mal existe desde hace siempre, prácticamente. Desde siempre. Así es. Y ya, o sea, más allá de verlo desde un punto religioso, social, creo que es desde un punto como ser humano, como ciudadano ante lo demás, ¿no? Así es. Entonces a eso voy, ¿no? ¿Tú crees que un pequeño error puede realmente cambiar la vida de muchos? ¿O crees que el escritor Tolstoy acá exagera en que puede suceder así como que si fuera cadena? Yo soy muy partidaria de que todos tenemos un efecto mariposa, ¿no? Uh-huh. No, quizás no tanto como la película en sí, Uh-huh. pero sí de que si tú cambias un poquito algo, ya el resultado varía. Sí. No varía mucho, varía un poquito, pero ya varía. Claro. Esto lo llevamos, creo que lo vemos en todos lados. Tercera ley de Newton, toda acción tiene su reacción. Uh-huh. Entonces, si yo hago algo malo, va a haber una consecuencia,
probablemente negativa. Puede ser negativa para mí, puede ser negativa para los de mi entorno, puede ser negativa para otros. De igual forma de que si hago algo bueno. O incluso cuando uno hace algo, así sea, no sea con mala intención, puede afectar negativamente a los demás. A los demás, así es. Y no directamente también a la persona, sino que a los que los rodean, ¿no? Claro, afecta al entorno, a los demás. No sucede así tal cual como se refleja en la novela, ¿no? Como una cara tan marcada, pero se nota de aquí a 2 años lo que haces hoy puede afectar a las demás personas dentro de 2 años, por eso. Claro, por ejemplo, a mí me pasó en mi época escolar de que, pues siempre a veces hay un niño, hay un joven más pícaro, ¿no? Entonces, era de que si le llegaba la propina o la mesada o algo o le llegaba a sus manos una moneda falsa, la idea era del más vivo, por decirlo así, cambiarla y que no se den cuenta. Entonces, una vez yo vi en una noticia de que a unas personas, una pareja de esposos, si no me equivoco, ya de edad muy avanzada, muy humilde, de una economía muy baja, le habían llegado a comprar con un billete de 50 o 100 por ahí, y ellos, claro, habían dado el vuelto, sí. Y luego se dieron cuenta de que efectivamente era un billete falso. Entonces, no solamente perdieron el dinero en efectivo porque dieron el vuelto, sino también perdieron la mercadería. Y me dio bastante pena y dije, no, o sea, ya, si me llega una moneda de 2, de 5, un billete o algo, claro, en la época escolar no tenía como que me va a llegar un billete de 100 a mis manos, ¿verdad? Pero lo poquito que me pueda llegar y que veía que era falso, trataba de cogerlo y guardarlo o botarlo para que no llegue a otras manos y de esa forma no afecte porque a la larga al final a quien afecte es a los más vulnerables. Claro. Porque claro, a mí yo lo cambio o me llegaba una moneda falsa y yo quería comprarme algo y no me aceptaban la moneda, pero tenía de respaldo a mis padres, entonces ellos me los compraban. Pero si llegaba alguien, como te digo, vulnerable, ellos iban a quedar sin lo que necesitaban y encima sin el dinero. Incluso, como dices, esas personas vulnerables, si es algo de necesidad tan fuerte, entran en una desesperación que no ven otra salida y lo que la opción, claro, la opción es que vayas hacer algo malo, ¿no? Para conseguirlo. Porque, bueno, si me lo han hecho a mí, ¿por qué yo no voy a hacerlo? Y esa es la idea de muchas personas. Y quieran o no, o sea, uno dice, no, uno sabe lo que es bueno, es que es la situación que se te presenta. Hemos visto noticias de unos personas de la tercera edad que robaron medicina porque no tenían el dinero para comprarlo, entonces entraron a una farmacia, distrajeron porque son personas de la tercera edad y nadie se imagina qué hacer. Claro. Y mientras que unos 2, 3 creo que eran los que distraían, la otra persona era la que sacaba la medicina y te das cuenta de que aunque el hecho esté mal, o sea, no lo justifico por nada, hay que recalcar eso, de que se llevó solamente la medicina exacta que necesitaban para el marido de uno de ellos, si no me equivoco. ¿Por qué llegan a ese punto? Porque alguien no está haciendo su trabajo bien para poder ayudarlo, claro. que puede ser el gobierno de la región, de la provincia o del país en general, ¿no? Claro. Con el tema de la corrupción, el tema de los medicamentos, todo eso. Uno como un simple civil puede hacer, creo que cositas pequeñas para detener. Comenzando por lo mínimo, ¿no? Claro. Claro, y cuando uno actúa cuando uno actúa, por decirlo mal, ¿es esa culpa que te comen por dentro? ¿Tú crees que el cambio de esas personas viene a ser por la culpa o por convicción de ella, por los valores que tiene? ¿Cuál crees que pesa más? Qué difícil pregunta. Para que uno cambie, tiene que afectarte, tanto como... Tiene que afectarte, pero no solamente físicamente, sino a afectarte a nivel de conciencia. Sí, a nivel de conciencia, porque... A ver, tú haces algo malo y la consecuencia puede ir contra ti y tú decir, bueno, me lo merezco y ya está. O sea, o es como que es parte del riesgo y continúas actuando normal. Ahora, está la opción de que te afectas y dices, yo no quiero esto y cambias. O le afecta a un familiar o a una persona cercana y dices, por mi culpa está así, entonces yo empiezo a cambiar. De ahí están los que no les afecta. Dices, sí, bueno, lo que te menciono, es un riesgo y pues ni modo y siguen su vida normal y no hay ese cambio. Así que para que haya ese cambio puede ser por parte de la culpa o por un tema de convicción o porque justo vio una noticia y para evitar llegar a tales desastres son diferentes factores.
y depende de la personalidad de cada uno es que le afecta cada Claro, situación. yo creo que sí, la parte de culpa forma una, o sea, la culpa en sí forma una parte muy poderosa en una de las personas. Y yo creo que esto sí impulsa a tomar conciencia y a hacer y a comenzar a cambiar, ¿no? Porque Claro. sin esa culpa, creo que psicológicamente tú no cambias, porque Claro, no que si tienes no tienes consecuencia. o sea, si no sientes que la necesidad de hacer un cambio, no lo vas a hacer. Entonces, aquí hablamos de que se propaga el mal desde una acción pequeña, como si fuera una cadena, ¿no? Como simbólicamente fuera una cadena. ¿Tú crees que también el bien se puede propagar de manera de una cadena, de uno en uno? Ujú. Yo creo que, repito, me baso mucho en este tema de la tercera ley de Newton. Toda acción tiene reacción, sea para bien o sea para mal. Si tú estás haciendo algo bueno, las consecuencias van a ser buenas y por ende, exacto, y por ende quieras o no, vas a beneficiar a personas que van a venir más adelante o vienen detrás tuyo. Si haces el mal, lo mismo. Así es. Y claramente esa parte me hizo recordar la película, no sé si la has visto. La cadena de favores. Sí, ¿no? Qué triste película, pero sí. Pero sí, cuando yo leí también se me vino esa película a la cabeza, porque está, o sea, desde una persona, desde un individuo, hacer ese cambio, porque la película, no sé si lo han visto, pero la película trata de que si te hacen algo bien para ti, te hacen algún favor, alguien X a ti, tú tienes el deber de hacer ese mismo favor, devolverle, no a esa persona, sino a 3 personas más desconocidas. Y así se va formando una pirámide de favores, de buenas acciones, y es como lo que dice, como vemos en esta novela, ¿no? La cadena del mal, pero en este caso la cadena del bien, que se va propagando las buenas acciones. Bueno, también se ve porque en la novela se ve que Esteban le enseñan las escrituras. ¿Y quién le enseña? Un joven que también le enseñaron a él. Claro. Las escritoras que vienen de ser esta persona, sastre. Y el señor le enseñó la mujer que mató a Esteban. María le enseñó esas buenas acciones. Claro, me dijiste que todos estaban relacionados entre todos. Y desde ahí, o sea, ya te das cuenta todo. Eso sí es muy fuerte. Todo ese hilo, ¿no? Y lo que sí creo es que aunque ambas acciones sean negativa o positiva, tengan consecuencias, yo creo que la cadena del mal, como que es más fácil hacer el mal y la cadena de la corrupción, de la vena de la corrupción, lo dañino, es más fácil de propagarse y lo hemos notado en organizaciones criminales. Como el virus. Es como un virus, exacto. En organizaciones criminales, en organizaciones de trata de personas, en las últimas noticias que ustedes ya sabrán, a diferencia del bien. El bien es como que cuesta más propagarse, pero no es imposible. Acordé de una noticia que vi hace 2-3 semanas más o menos, quizás es más antigua, pero yo la he visto hace poco, en donde hay un señor con su taxi amarillo, que todos los domingos, este caso es de la capital de Perú, en Lima, y sucede justo en el Hospital del Niño, si no me equivoco, ¿no? Este señor todos los domingos se estaciona cerca ahí o está por ahí y hace la carrera, la distancia, el servicio de taxi lo hace gratuito a todos los que van a ese hospital. Bueno, esto como hacer algo bueno y ser diferente, porque como digo, hay más cosas malas que buenas, entonces se empezó a pasar de boca en boca y llegaron a algunos periodistas que lo entrevistaron y él comentó de que efectivamente él usa su día libre, que era el domingo, su día de descanso para pasar con la familia, usa toda la mañana el domingo para hacer esta acción de llevar a la gente que necesite ir al hospital, se la lleva gratis. Y dicen, ¿pero por qué? Ya trabajas el resto de días. ¿Por qué no descansas? Claro, porque no aprovechas todo el día con tu familia, ¿no? Y él comentó de que hace muchos años atrás él tenía la necesidad de llevar a su hija al hospital. La ambulancia iba a demorar en llegar. Tenía que ir lo más pronto posible. Y no había taxis para que lo puedan llevar. Entonces paró uno, se lo llevó al hospital, bajó la mujer con su hija y él pues gira para poder pagarle y el taxista, que creo que se llamaba Carlos, le dijo, no, tú cuando puedas ayudar a los demás, o sea, a quien puedas ayudar, anda, preocúpate por tu hija, que a mí me pasó igual. Un chofer también me ayudó en algún momento y no le cobró. Dios mío. Un chofer X ayudó a Carlos
Carlos duplicó, por decirlo así, El o favor, ¿no? replicó el favor Claro. con este hombre, y este hombre cuenta de que los doctores le dicen que si se demoraba un poco más, su hija no iba a resistir. Entonces él, como forma de agradecimiento a Carlos, al que le ayudó, al que no le cobró la carrera, él está haciéndole ese favor a otras personas más. Y estas otras personas, yo creo, quizás no todas tienen un coche, quizás no todos son taxistas, pero creo que de una u otra forma Ayudan. Tratan están de ayudando. Yo creo que pueden y tengo la esperanza de que ayudan a otros más. Pero es una pequeña luz de esperanza en un mundo en donde, repito, es más fácil que se propague el mal que el bien. Wow, pues sí, tal cual le sucede, ¿no? Pues sí, es un aliento esperanzador de que sí, todavía hay cosas buenas en un mundo de caos. Así que si está haciendo eso, pues bien, ¿no? Bien. Sí. Y si están en sus manos poder hacer algo bueno, pues lo estás haciendo bien. Como que uno no puede hacer el cambio en general. El cambio mundial no lo puedes hacer, pero puedes cambiar el mundo de alguien. Con Claro, las porque actitudes, el ánimo. hay muchas personas que dicen, y también se ve reflejado en la novela, que porque me lo han hecho a mí, me han hecho daño yo también, porque no voy a hacerle daño a la otra. Por vengas, eso. Y se ve muy, muy reflejado, y hay mucho, y actualmente también se actúa mucho de esa manera, ¿no? Claro, es como una venganza hacia la sociedad. Es innecesaria, sí, ¿no? Innecesaria, Porque sí, ya no viene al caso, ya te lo hicieron a ti, pero detente, ¿no? Porque le vas a hacer daño a alguien más. Entonces, ¿no crees que sea algo utópico esto? Todo el mundo sea bueno, sí lo creo utópico. Sí. Yo creo que se puede vivir en una sociedad mejor. Creo que en algún momento tengo la esperanza de que seamos más conscientes. Haya más personas conscientes que egoístas, pero es que todo hay que empezar por uno. Aunque es una novela, bueno, se nota muy claramente lo que viene a ser la parte espiritual, religiosa que estaba atravesando Tolstoy, ¿vale? Pero para los no creyentes, no lo tomen literalmente, o sea, por ese lado, ¿no? Sino que es más, va más allá de eso, ¿no? Yo sé que Tolstoy ha querido dejar que a través de la escritura a la fe, al evangelio, se hace el cambio, pero no necesariamente, ¿no? No necesitas una excusa para ser buena persona. Claro. Ser buena gente y ya. Quizás creces en un ambiente dañino que te va a ser un poco más complicado cambiar, pero no es imposible. O sea, somos seres humanos. Ya la excusa de que yo soy así o así me criaron, así me criaron, ya somos adultos, ¿no? O sea, te lo pasas si eres un joven de 18, 20, 22 años, pero ya entre más te vas acercando a la etapa de la adultez, yo creo que ya tienes la capacidad de discernir, ¿no? Claro, es nuestra obligación empezar a discernir ya como seres humanos. Igualmente, y actualmente que hay con avances de tanta tecnología, creo que ya es suficiente para que te des cuenta. Claro. Ya tienes información por todos lados, ya te das cuenta. Y no necesariamente, creo que tú lo dices en muchas ocasiones, Daniela, que es importante también leer de todo, ¿no? Te abre un poquito más la mente. Hay que leer de todo para poder discernir y es que todos necesitamos de todos los temas. Tú se te va a hacer difícil reconocer lo que está mal si no has leído, si no has aprendido exactamente lo que es lo que no está bien para la sociedad. Con esto ya cierro y pasamos a la otra valoración, al otro segmento de las valoraciones. Bien, y comenzamos con lo que es el puntaje al inicio de esta novela. Sí. La novela al inicio refleja claramente lo que hemos estado hablando, o sea que, y también agrego lo que viene a ser la parte del padre, porque empieza el padre con un mal día en el trabajo. Vale. Le va mal en el trabajo, y creo que eso trae consigo y se refleja en el diálogo que tiene con su hijo, con Mitya, porque se le nota que no está de buen humor. Y le dice cosas, properios hirientes, sí. Ya. Y bueno, eso es lo que desenlaza todo, porque ya el hijo se queda con ese mal gusto también. Es justo lo que te decía, es como que quizás no puedes hacer el gran cambio al mundo, pero al menos tratar de no ganarle el día al alguien que no te ha hecho nada, por decirlo así, o al menos alguien que le tienes aprecio, ¿no? O sea, y ya con este inicio ya se nota, va de frente al grano, yo creo. Es la base de todo, porque ya se nota que desde ahí ya la cosa viene mal. Para mí, yo le doy un 4 de 5. Bien. Ese puntaje me quedó. Bien. Luego, con el desarrollo de personaje, no sé, porque son un trillón de personajes que aparecen en la novela. Es verdad. Exagerándolo. Pues usa a la sociedad en sí como personaje. Entonces yo tomo
bueno, la valoración va en torno a ese puente que da de la primera parte hacia la segunda. Claro, porque ¿no? son dos partes, Sí. ¿verdad? Y ese cambio que nace desde las páginas finales de la primera parte con esta mujer que marca en sí los ojos que mencioné, ¿no? De este elemento importante a Stepan para que él ya comienza como que le da este clic en la conciencia y comienza a cultivar esa culpa en sí. Y creo que ese puente que pasa de esa culpa hacia la segunda parte, hasta que escuche los evangelios y esto, Ujú. yo le doy un 5 de 5 porque se nota claramente ese cambio que hay. Y no necesariamente ahí, porque antes de esta mujer ya hay como que señales en otros personajes de también que ya están tomando conciencia del cambio. Bueno, es una novela que se basa directamente en las escrituras, en el evangelio y en la fe, ¿vale? Pero ya se nota ese cambio. Ah, bueno. Está Así bien. que sí, le doy 5 de 5. Bien. Y por último, lo que viene a ser La narrativa. la narrativa es una narrativa clásica y me gusta mucho cómo escriben, por eso que me está gustando mucho lo que es la literatura ¿Cómo rusa. escribe la historia? Sí, no se me Sí, hace es muy compleja, se me hace sencilla de leerlo, hace que me meta la historia. Lo único complejo son todos los nombres de los personajes. Claro. Eso es cuando pero- lees libros de extranjeros, o sea, no Ya. extranjeros, sino de otras lenguas. Sí, ¿no? y un poquito, pero ahí, como digo, ten tu libreta al lado, vas anotando los personajes para que no se te vayan. Y la pasas bien, la verdad. Es una lectura muy, muy bonita. Le doy 5 de 5. Bien, bravo. Así es. Y con eso termino lo que son las valoraciones. Recomiendo Genial. mucho el libro. Es un Sí, libro corto. ¿no? Por lo cómo lo has o sea, a ver, yo a todo esto lo conocí cuando estaba en la secundaria con Ana Karenina. Ujú. Su lectura es, como dices, tiene buenos mensajes y esta, la Cupón Falso, Sí, no es una obra reconocida, no ya, lo es que reconozco, yo pero no lo he escuchado sinceramente, pero por como lo has resumido, parece muy, muy llevadera, muy Sí. fácil de leer, no es cansada, como te dije al inicio. Entonces, así es. Así que sí, recomiendo mucho este libro. Perfecto. Pero ahora sí, pasamos a lo que viene a ser Sí. la otra segmentación de este episodio. tenemos Bien. que tener una canción para eso, hombre, no se me ocurre. Así es, que es elegir la temática. Bueno, no elegir la temática, es la suerte que elige. Daniela va a sacar. Toma. Uy, 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 uy. Ay, vamos a sacudir. Sacudir, Ujú. sacudir. A ver, Me da nervios muévelo. y por eso lo he sacudido. No me pases tu suerte, por favor. Sacudo. Qué nervios. Ajaja. Au. A ver, ¿qué te ha tocado? No, me hinqué el dedo. Vamos a ver. Es que me da muchos nervios. Voy a ponerlo acá al medio. Cuento. Es ¿No? un cuento, Sí. un cuento. Qué interesante. Sí, sí. No sí. hemos hablado de cuentos hasta ahora, así que Hasta ahora. va a ser algo nuevo. Es verdad, no se habla de cuentos, no, Ujú. no, porque es muy diferente un cuento a la novelas, a fantasía, a lo que es la fantasía Bueno. hoy. Y estoy emocionada, porque voy a ser sincera, es una temática que he querido que me toque desde inicios ver, así que nada, estoy feliz. Bien, Los nada. esperamos para la siguiente semana. Gracias si han llegado hasta aquí, gracias por seguirnos escuchando. Espero que le haya gustado esta novela de Ujú. hoy. Y si tienen otras, recomiéndelos. Es verdad, Así que queremos estamos abiertos a ello. agradecer mucho gracias. Queremos agradecer mucho a los que comentan los episodios de Spotify. De verdad, eso nos motiva mucho para continuar. A los que nos recomiendan libros también a través de nuestra cuenta de Instagram. Y aprovecho para recordarles nuevamente, síganos. Sí, en ambos estamos como Libros en Taza. Ujú. Es muy motivador cuando leemos comentarios bonitos, cuando leemos comentarios opinando sobre el libro, porque significa que sí nos prestan atención, y cuando leemos comentarios donde nos están recomendando libros. Y nada, así que les enviamos un súper beso a su marca página. ¡Mua! Y espero que disfruten de esta última semana de febrero. Así es que se está pasando súper rápido. Nos pasó súper rapidísimo y los esperamos la siguiente semana. Así que nada, adiós.
sentir.